Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Agradezco mucho al comité organizador del Séptimo Congreso Internacional de Investigación en Educación Superior. Mi nombre es Eusebio Orbela Reyes y el día de hoy presentaré el trabajo titulado Los flujos de vida en la educación superior. La primera pregunta que nos haremos es, ¿para qué hacemos gestión educativa en la educación superior? Finalmente hacemos gestión en muchos escenarios, pero el día de hoy nos concierne el trabajo en educación superior. Dejaré algunas ideas que pueden seguramente estar atravesando su mente cuando deciden dar respuesta a este tipo de preguntas. Si notamos, todos estos elementos que están en signo de interrogación forman parte de la tradición de aquello que se atiende directamente en las gestiones. Productividad, automatizar, crear excelencia, vanguardia, innovación, ser competitivos, transformar. Pero en los últimos años se habla de una idea, bienestar. Sin embargo, el bienestar no solo se logra con una enunciación de misión o visión, porque finalmente tenemos que preguntarnos el bienestar de quién y para quién. Y entonces aparece que tenemos que dar cuentas de la vida de los que ahí vivimos, los que ahí viven respecto a qué tipo de vida crea al ser humano cuando estamos en contacto con todas estas actividades bajo las cuales se piensa la gestión. Bueno, bajo esa lógica de gestión de alta productividad, de alta demanda, de muchos procesos, pues generalmente se construyen lo que diría Simone Wales, una vida desdichada, porque pasamos la vida, que estamos hablando de 8, 10 horas, 6 horas, 4 horas, el tiempo que pasamos en las instituciones de educación superior con tensiones, con prisas, con un sentimiento de agotamiento o un síndrome de burnout, o el actualmente ahora conocido el síndrome del aburrimiento, que es el burnout. Constantemente vivimos espacios de competencias, el que está a mi lado o el departamento de al lado compite con nosotros para tener mejores resultados, hay rivalidades, hay incomprensión y cuando hay errores o se atrasan las cosas, culpas o cuando no se reconoce el trabajo de alguna área o de alguna persona, se invisibiliza su presencia. En pocas palabras, así como hay momentos de agrado, de, de situaciones que son confortables, en muchos lugares aparece la frustración continua. 6 horas, 8 horas de tensiones, de prisas, de agotamientos, para terminar con un día o con una semana o con un mes o con un año experimentando todo esto de manera continua y viviendo una vida desdichada. ¿Y cuál es la idea bajo este tipo de aproximaciones? Bueno, que finalmente este tipo de procesos de control, de mejora, de logro de resultados y toma de decisiones, los podemos orientar porque parte de la naturaleza y la condición humana de la vida del ser, que es propio de nuestra especie, implica vivir estos momentos de tensión, de agotamiento, pero también el hecho de descubrir que hay flujos de vida que nos pueden conducir hacia el bienestar y hacia la paz. Bien señalaba que el bienestar es una de las categorías que se está insertando prácticamente en las instituciones empresariales, en la iniciativa privada en la educación y en la iniciativa pública, por lo menos en mi país, y sin embargo veo que es un fenómeno en toda Latinoamérica y en Europa que se está pensando en que la gente que vive en los espacios tenga bienestar. Hay políticas de bienestar, hay planes estratégicos para generar el bienestar, pero a veces no se piensa en el bienestar del ser como su flujo afectivo o su flujo relacional. Se piensa en la oferta de servicios o de beneficios, a veces de corte económico o de otra naturaleza, pero pocas veces se mira la vida del que está ahí. Entonces, una propuesta que planteo respecto al pensamiento complejo es la capacidad de que si ahí vivimos en ese ecosistema, como organización, tenemos procesos que nos hacen robustos, complejos y singulares. Y nosotros desde ahí habitamos relaciones recursivas, es decir, que A impacta a B y B impacta A con los seres que allá habitamos y todos los entes con los que convocamos y los contextos bajo los cuales intercambiamos información. Entonces, vale la pena preguntarnos cuál es la relación de vida que tenemos con ellos.
Pues prácticamente todo el día vivimos acciones de orden, de desorden, que permiten organizarnos. Sin embargo, la incertidumbre continuamente aparece en un continuo, porque cada uno de nosotros estamos viviendo cambios, cambios de incertidumbre, cambios de movilidad, y lo que se requiere a veces es estar atendiendo lo que viene en la parte superior, emergentes, bueno, urgencias más que emergentes, urgencias que nosotros tendríamos que estar atendiendo directamente porque se atrasó un proceso, porque es una demanda nueva y eso desgasta continuamente nuestras lógicas de vida en las instituciones. Gastamos el doble o el triple de energía y perdemos tiempo en atender los procesos bajo los cuales nosotros estamos moviéndonos. Cuando entendemos que la organización es un sistema vivo y que tiene la posibilidad de organizar sus flujos de tensiones, de energías y de vidas, podemos comprender que lo que lo hace robusto es que tiene cierto grado de eficacia, cierto grado de organización, pero los impredecibles lo hacen frágil porque perturba, porque causa caos, pero cuando la organización tiene la oportunidad de resolver su manera de actuar y salir adelante y además mejorar y aprender con esos procesos, podríamos decir que esa organización es antifrágil porque resiste, soporta y aprende ante los cambios, ante la crisis y ante la incertidumbre. Y desde entonces, nosotros podríamos estar mirando que la gestión en y desde la complejidad nos invita a comprender que la realidad y los procesos no son siempre lineales, sino son altamente interdependientes y con una capacidad de adaptación a los distintos sistemas con los que estamos interactuando y tenemos oportunidades de movilidad. Y la incertidumbre puede convertirse en un espacio que permita promover una metamorfosis para vivir de manera diferente nuestros sistemas institucionales para la paz, para el flujo de vida. Y entonces, si sabemos que hay incertidumbre y que hay posibilidades de movernos, la innovación nos va a permitir dar una nueva vida al sistema sin que éste pierda su sostenibilidad. Y entonces, bajo este tipo de ordenamientos, tendríamos que pensar que las tensiones, las situaciones conflictivas que empiezan a concebirse como posibilidades de mejora, podrían tener lugar y el abandonar el control y darle tiempo a las lógicas distintas de reorganizar el tiempo, el espacio y los procesos, nos van a posibilitar construir bienestares, bien vivir y comprender que todo el día vamos a enfrentar flujos de vida y flujos de muerte. Es decir, tensiones, pero no podemos estar todo el tiempo con tensiones. Tenemos que ir resolviendo nuestros tiempos y nuestros espacios y nuestros afectos. Generalmente terminamos algunos estallando con el de al lado, pero no tenemos recursos para poder movilizarnos y no solo no estallar, sino darle salida de manera cuidada a nuestros afectos. Y entonces tendríamos que construir una relación como agentes con la realidad que observamos y que cambiamos conforme cambia la realidad. Dar lugar a eso, es decir, de recuperar, reconocer que no tengo la capacidad de controlar todo, sino que tengo la oportunidad de ver cómo puedo mejorar mis acciones, me mueve a hacerme tres preguntas. De lo que vive mi institución, qué se ha de conservar, qué tenemos que abandonar que no nos sirve y qué nuevo ha de incorporarse. Es decir, el primer elemento es decidir cómo nos vamos a reinventar, cómo nos vamos a reimaginar y cómo vamos a tener una metamorfosis para vivir de una manera distinta nuestra institución. Cuando decidimos autoorganizarnos en la gestión en educación superior, es dar cierre a ciertos momentos, es decir, las tensiones y las crisis tienen que salir, tienen que cerrarse y darnos afrontamientos que nos permitan tener alternativas a nuestros sentires, a nuestra productividad, a nuestra manera de relacionarnos, de tal forma que los que ahí vivamos tengamos el día teniendo una sensación de experiencia, de querer estar, de querer vivir, de querer tener. Y esa es la idea hacia la cual pretendo que estemos apostando en este tipo de posibilidades. Es decir, que quien viva en esta situación dé la tarea de crear experiencias únicas, vivas, de posibilidad, de bienestar y felicidad. Y a veces lo que voy a decir puede parecer extraño, pero a veces una sonrisa, una palabra amable, una situación de querer sentirme vivo y disfrutar lo que aquí voy teniendo, me permite tener un sistema de interretroacciones.
Sonreír posibilita que el otro sonría. Un trato amable posibilita que el otro tenga un trato amable. Un cuidado por el proceso del otro posibilita que tengamos otro tipo de procesos. Es decir, la vida se hace con las actuaciones que tenemos y provocamos y confrontamos y impulsamos la vida de los otros en la medida que decidimos vivir la vida de alguna manera. De entrada, estas son algunas ideas. Agradezco mucho la escucha. Gracias.